Defensoría de Audiencias, el sentido capital de lo que hacemos. Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital. Con este programa, el defensor de audiencias nos plantea 3 objetivos. El primero es explicarnos cómo concibe su rol el de la Defensoría en este canal de comunicación pública. El segundo es indagar qué significa nuestra idea de que no existe una defensoría sin una comunicación permanente y sin la participación activa de ustedes como espectadores de la señal abierta de televisión y como seguidores de nuestras redes y plataformas digitales. Y tercero, profundizar sobre la responsabilidad compartida entre ustedes y nosotros para poder aprovechar este programa semanal como punto de encuentro para la Defensoría de la Libertad de Expresión y del derecho a la información. Para ello presentaremos apartes de un diálogo sobre autorregulación de los medios de comunicación en un entorno democrático con la periodista Consuelo Cepeda, defensora del televidente en el canal RCN, y el profesor Germán Rey, exdefensor del lector en el diario El Tiempo y actual defensor de los oyentes en la Radio Nacional de Colombia. En ese diálogo, en el que participaron periodistas de América Latina y el Caribe, invitados a Bogotá por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, explicamos por qué en Capital preferimos hablar de Defensoría de Audiencias en lugar de defensor o defensora del televidente. Les digo que empecé con esta intuición de que esta idea de que uno es defensor del televidente, yo creo que está comportando unos patrones que hay que revisar. Y esos patrones, a mi modo de ver, se asimilan mucho con la idea de que el defensor o defensora es una especie como de chapulín colorado. Es como la imagen de que allá, en RCN, en Caracol, o en Canal Capital, o en Señal Colombia, en RTBC, hay un tipo, una señora, algún tipo que le pagan una plata para que me defienda a mí. Y a mí me parece que eso es perverso porque le transmite a la gente la idea de que la gente no tiene por qué meterse en eso. Para eso le pagan a un señor allá un sueldo, para que me defienda. Y a mí eso me parece muy peligroso, inconveniente además, porque creo que el gran reto es hacer que hagamos una enorme transición política, porque eso es una transición política, de esa figura de una persona hacia un sistema, dejar de hablar de un individuo que ejerce ese rol y crear un sistema de defensoría de audiencias, un sistema, lo cual en términos políticos y en términos de democracia significa que hay una persona que quizá lidere ese proceso al interior de un canal, pero es una persona que hace ese trabajo rodeado desde la gente, para la gente y pensando en la gente. Eso implica, por supuesto, cambiar toda una estructura y una concepción. Eso implica músculo financiero, presupuestal, porque pues un pobre defensor o una pobre defensora es una persona que no tiene la capacidad de abarcar todo lo que hay que saber y conocer y manejar para tomar decisiones que tengan que ver con el mundo de las audiencias. Cuando hay un poco de gente, pues algunas están en el canal, otras tienen que venir de fuera, un poco de gente que sabe toda esta cosa de comportamientos, de hábitos, de demandas de información, de gustos, de estéticas, que sabe entender las estadísticas, que sabe interpretar las mediciones, pero eso necesita una visión interdisciplinaria. Yo también necesito tener una visión sociológica de mis audiencias, una visión demográfica de mis audiencias, dónde están ubicadas, en qué sector, cuáles son los conflictos, los intereses que hay en determinada localidad de la ciudad. Esas personas a qué horas ven televisión, si es que la ven, a las 3 de la mañana o a las 10 de la noche. ¿Cuáles son los núcleos de población que consumen Netflix, que consumen Vimeo, y cuáles son los que definitivamente no lo tienen, como se vio tan patéticamente con la pandemia? Ese es pues el primer planteamiento. No queremos ser el chapulín colorado que defiende a las audiencias de Capital. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que ustedes mismos deben y pueden empoderarse para ejercer veeduría ciudadana y control social informado sobre los contenidos de Capital.
En esa perspectiva, el defensor o defensora es apenas un facilitador, entre otras razones porque la defensa genuina de la libertad de expresión y del derecho a la información no consiste en tener un policía que nos vigile, sino decisiones institucionales con base en un conocimiento interdisciplinario sobre las audiencias. Entonces ese tipo de problemáticas exige un equipo interdisciplinar. Yo tengo que tener gente que trabaje conmigo, que me ayude a tener una visión de futuro de cómo se está moviendo la sociedad. Para anticipar las demandas de información que la gente, los ciudadanos, los consumidores de información van a tener. Uno debería tener un equipo interdisciplinario porque quizá dentro de 5 o 10 años los reporteros del Canal Capital van a tener que empezar cada vez más a cubrir el desplazamiento forzado de los campesinos del páramo de Sumapaz, ya no por la presencia del ejército o de la guerrilla o los enfrentamientos que hubo durante décadas aquí a media hora de Bogotá, sino por los cambios en los cambios climáticos, los usos del suelo. Entonces yo tengo que tener capacidad anticipativa, porque un canal de televisión, sobre todo si es público, y un privado también, porque pues, esas son las demandas de información, tiene que tener visión de futuro. Tiene que tener visión de futuro. En todos los campos demográficos. Cada vez somos más viejos. Cada vez nos enfermamos menos, pero cada vez tenemos más posibilidad de ir más al médico y de tener más demanda de bienes y servicios. Yo tengo que imaginarme a Bogotá dentro de 20 años con una ciudad que ha sido capaz de distribuir democráticamente los mobiliarios urbanos. Bogotá no puede seguir teniendo la concentración de todos los laboratorios, centros de diagnóstico médicos en el norte, para que una persona que vive en los extramuros de la ciudad tenga que venirse 3 horas a que le hagan un rayos X en el norte de la ciudad. Eso es absurdo. Bogotá tendrá que algún día cambiar la concentración de sus construcciones escolares para que nos modernicemos en el buen sentido de la palabra y llevemos la escuela donde están los niños y no llevar los niños donde construimos escuelas y colegios en los extramuros de la ciudad, congestionando las vías de la ciudad. Entonces, un defensor tendría que ser casi que yo me lo imagino así, yo soñaría con eso, me quisiera morir haciendo eso, como un agitador de una visión de futuro que prende alarmas todos los días y le dice al canal, oiga, pilas, que este berraco mundo cambió y nosotros no nos estamos dando cuenta. El segundo planteamiento, pues, es que además de conocer interdisciplinariamente a las audiencias, debemos como medio de comunicación tener la capacidad de entender la realidad tal como es, no siempre como la deseamos, sino como es, con todas sus complejidades. Esto sugiere que nos preguntemos cómo puede la Defensoría de Audiencias, es decir, cómo podemos ustedes y nosotros lograr que los contenidos de Capital nos ayuden a conocer nuestra realidad en todas sus dimensiones, no solo la de hoy, sino también la posible o probable realidad del futuro. El mundo se nos metió y nosotros no estamos tomando nota de lo que pasa en el mundo, que yo creo que en parte es lo que explica la baja del consumo de información, porque no les estamos dando a los ciudadanos de este país o del mundo en general insumos que les ayuden a entender el mundo en el que viven, insumos que les ayuden a darle sentido a lo que nos pasa, a entender con absoluta claridad por qué nos pasa esto que nos está pasando, y a que seamos capaces de responder como ciudadanos, ¿por qué será que les pasa a esos que están allá y no me pasa a mí? Ese tipo de respuestas deberíamos nosotros ayudar a que la gente las tenga. Yo no puedo seguir cubriendo como yo cubrí 30 y pico de masacres en el noticiero de las 7, me acuerdo, en 3 años, hasta que me enfermé. Tuve un estrés traumático de ver el horror de este país. Pero no podemos seguir cubriendo masacres solamente reportando las berracas masacres.
Tenemos que empezar a inventarnos espacios, formatos que le ayuden a la gente a responder ese tipo de preguntas. Parte del trabajo de la Defensoría es contarles a las audiencias quiénes, cómo, por qué, para qué y con qué línea editorial y no con otras posibles se generan los contenidos que ustedes ven en la señal abierta de televisión o pueden consultar en nuestras redes y plataformas digitales. Es sin duda una meta ambiciosa que requiere mucho más que un programa semanal desconectado del resto de la programación y a espaldas de los intereses y necesidades de ustedes como audiencias. El área de la Defensoría tiene que ser tan importante como el área financiera, como el área presupuestal, como el área jurídica, como el área técnica, porque es que la razón de ser son las audiencias, y a esa vaina hay que meterle plata, hay que meterle metodología, hay que meterle investigación, hay que meterle participación, hay que meterle experimentación, porque habrá mucho que experimentar con las audiencias. Y creo que estamos en mora, pero hace rato, de acabar esa idea de que la Defensoría es un programita de televisión, un programita semanal de media hora. Eso no tiene mucho sentido, la verdad. Un programita de media hora. Pero esa es un poco como la idea que yo tengo de lo que debería ser esta figura de la Defensoría, que debería estar en el corazón de la estructura organizativa de cualquier medio de comunicación, porque es que no es cualquier cosa. ¿Por qué existe un área de mercadeo y un área de comercialización y no existe el área de las audiencias? Es que es un país capitalista, ¿no? Claro, porque estamos en el capitalismo, claro. Sí, pero es que todos los sistemas, por perversos que sean, tienen bondades. Y yo estoy seguro que aún con el capitalismo más salvaje, los medios de comunicación ganarían mucho si tuvieran unas audiencias empoderadas, sintiendo que son cogestoras de algo y no simplemente quejosas de asuntos que ocasionalmente no les gustan. Carlitos, pero mira, la prueba no es que la Defensoría existe, sino que sirve para algo, porque yo no voy a defender eso, es que las audiencias son conscientes y tenemos dos ejemplos magníficos. El primero, que no son tontas. El primero es que el canal RCN no pasa de 2 puntos el noticiero, no sube de 2 puntos de rating, perdóname. A veces tiene la Defensoría 2 puntos y el noticiero no, ¿me entiendes? Y en un horario a las 7 de la mañana y el noticiero en horario prime. El noticiero, Noticias 1 salió del aire. ¿Y por qué no? ¿Cómo subsistió? ¿Cómo seguimos viéndolo? Porque hay audiencias conscientes, Carlitos. Yo creo que no podemos ser tan pesimistas. Yo creo que las audiencias tienen castigado al canal RCN por eso, porque no se sienten bien informados. Y el peor castigo no es lo que diga Consuelo. Yo voy y hago el programa y muestro los ejemplos de lo que se pudo haber informado mal, de los errores que se pudieron cometer. En este momento están haciendo un cambio rotundo, están viajando a todas las ciudades, están viendo a ver cómo hacen para cautivar a las audiencias, para escuchar lo que tú dices, al desplazado que viene de tal sitio, a las personas que han tenido que pasar momentos amargos con todo este proceso de paz que nunca se terminó de formar. Están intentando cautivar a la audiencia haciendo eso, quieren llegar a la gente. La gente los castigó, de las audiencias los tienen castigados. ¿Cómo premian a Noticias 1? Noticias 1 tiene una audiencia magnífica, puede que el rating Ibope no los mida, porque acuérdense que el Ibope es como el dios pues, del rating, pero yo por lo menos y miles de personas que yo conozco se pegan al canal, que es un canal privado, es un canal de una plataforma, no es una plataforma de cable. Es una plataforma de cable y la gente lo sigue y lo ve porque se identifica con ellos. Entonces yo creo, no quiero, tú sabes cómo te quiero, estudiamos en la universidad juntos, imagínense la viejera. Los dos. Estudiamos en por los dos. ¿Cómo lo querré? Pero yo no sería tan negativa, Carlitos. Yo no sería tan negativa. No, yo no soy negativo, sino que yo tengo esperanza porque veo qué se puede hacer.
negativo sería si estuviera derrotado y diría, acabemos esa vaina que uno vive para un carajo. Al contrario, es porque le veo un potencial enorme. En ese contexto de la conversación, Germán Rey, defensor de los oyentes en la Radio Nacional de Colombia, recordó una intervención de Gabriel García Márquez en alguna de las reuniones de la Fundación Nuevo Periodismo, en la cual se analizaba un reporte estadístico sobre el cubrimiento del conflicto armado colombiano y la necesidad de abordarlo informativamente desde múltiples perspectivas. Él oía, se sonreía, miraba, yo sabía que estaba poniendo mucha atención y al final se quedó un instante en silencio y después soltó una frase que es textual de él, tal cual, como la dijo. Me dijo, lo que pasa, Germán, es que el mundo se le escapó al periodismo. Ahora lo que tenemos es que reinventarnos el mundo. Eso me lo digo así seguido, con una frase corriente, digamos. Está exactamente el concepto que estaba manejando Carlos ahora, de el mundo se nos escapó, porque el periodismo era uno de los oficios que representan el mundo. Claro, no siempre completo, con fracturas, no siempre con todos los elementos, pero lo representa, busca la representación del mundo. Y es más, el periodismo es extraordinario, no solamente él busca representar, sino que se lo cuenta a otros. Y dice, esto es lo que yo pienso sobre la señora o el señor que hizo tal cosa. Si ese es el deber ser del periodismo, ¿qué hace o puede hacer un defensor del televidente o un sistema de defensoría de la libertad de expresión y del derecho a la información? A juicio de Germán, son 4 las tareas básicas que no pueden faltar. Primero, servir como mediador entre las audiencias y los medios. Segundo, hacer pedagogía sobre la libertad de expresión. Tercero, analizar casos emblemáticos en los que se definen dilemas éticos. Y cuarto, tomar nota de las preguntas, quejas, denuncias o dudas de las audiencias y tramitarlas debidamente. Uno es un mediador, que yo siempre he creído debería ser nombrado por la sociedad y no nombrado por los medios. Debería ser pagados con unos dineros que estuvieran en un fondo y ellos dieran el dinero, eso que no fuera. Todo eso siempre me lo imagino así. Con un sector, con una organización, una fundación independiente, etcétera, de ciudadanos que dicen, el ciudadano tal es el que queremos como defensor porque pasó no sé si un examen o de prioridad, o porque quieren elegirlo. Bien, entonces es un mediador ¿entre qué? Entre la ciudadanía y el medio. ¿En términos de qué? En términos de la función social y pública que ejerce el periodismo. Esa es la primera. La segunda es el defensor del lector. Hace pedagogía. Nosotros somos unos pedagogos. Pedagogos humildes, como debe ser la pedagogía. Hay pedagogos arrogantes, claro, y a veces son muy buenos, excelentes, pero son arrogantes. No, unos pedagogos humildes, casi una pedagogía descalza. ¿Pedagogos de qué? Pedagogos hacia el interior de la redacción, podemos ahora contarles lo que nos hemos inventado para hacerlo, y pedagogos hacia la sociedad, para que la sociedad comprenda qué es la libertad de expresión, porque en una sociedad decente no habrá defensa del periodismo si la sociedad no se hace cargo de las libertades y de los derechos que representa el periodismo. No, nunca. Es la sociedad la que se hace cargo de eso. Una sociedad decente, una sociedad democrática. Esa es la segunda. La tercera es el análisis de casos que siempre son dilemas, son problemáticos. Pero los casos son una buena enseñanza. De pronto podemos hablar de casos de los que hemos analizado. A mí me han llegado un poco más que a Carlos. Y en el periódico me llegaban muchísimos. Ese es un tercer punto. Y un cuarto punto tiene que ver, por lo menos en el periódico así era, con el tema de las correcciones, las rectificaciones y todos los derechos
que están asociados a que los ciudadanos, si se sienten afrentados, molestos, injuriados, etcétera, tengan toda la posibilidad de presentar sus demandas ante una figura que no sea ni dueño, ni director, ni periodista de ese medio. Como pueden ver, a estas alturas de la conversación, el análisis sobre el papel de la Defensoría de Audiencias es mucho más complejo. Tiene que ver con las cualidades y la experiencia del defensor o defensora, con quién o cómo se nombra al defensor o defensora, con el conocimiento que el medio tenga de sus audiencias, con la calidad y acceso a los mecanismos de comunicación con ellas, y con el impacto que al menos en la última década han tenido las redes y plataformas digitales. El tema de las redes sociales es precisamente el punto de partida en el que estamos hoy en día. Yo tengo la fortuna de tener un grupo de alumnos en la Universidad Externado y yo les digo a los alumnos que lo que yo les comparto hoy en día es completamente diferente a lo que a mí me enseñaron cuando estaba en la Javeriana, porque no podemos hablar el mismo lenguaje y ejemplarizar y retomar teorías y experiencias de hace 20, 30 años, porque estamos en un momento crucial, estamos en un momento de corte, en un momento de volver a empezar. Pero de volver a empezar, no el periodismo, porque el periodismo no va a cambiar jamás. La esencia del periodismo va a ser siempre la misma. Es informar la verdad, informar con rigor y prestar un servicio público. Eso ya cambió. Porque el medio ahora son las redes. El medio son las redes. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, un caso que tenemos esta semana. Yo no sé si vieron la canción esta que sacó el señor Balvin, les parecerá La Perra. Eso va en contra de todos los derechos humanos. ¿Qué hace un defensor? Defender los derechos humanos. Un defensor puede trabajar teniendo en cuenta siempre los derechos humanos presentes. Lo mismo un periodista. Un periodista, ¿qué hace, Nachito? Las noticias, ¿de dónde salen? Cuando se violan los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Uno en las redes sociales se han convertido de alguna manera algunas personas que las utilizan en referentes importantes, así como hay tanta basura, ¿cierto? Pero ¿cuál es el peligro que se está asumiendo en este momento? Que llevamos años peleando y luchando por la libertad de expresión. Entonces es muy complicado buscar una fórmula o buscar unos curadores o buscar unos sabios que pretendan, entre comillas, censurar o elegir qué pasa dentro de una red o qué no puede pasar. Pero entonces yo diría que nos toca ahora sí que ser todavía más rigurosos como periodistas, tener más fuentes, porque es que las fuentes se nos ampliaron con las redes sociales. Las redes sociales también son fuentes hoy en día, todo lo que podemos recibir. El impacto de las redes sociales en el trabajo de la Defensoría de Audiencias de Capital es un tema crucial para nosotros. Capital, como sistema de comunicación pública, está en un proceso de diversificación de su oferta de contenidos tanto en la señal abierta de televisión tradicional como a través de sus redes y plataformas digitales. Como hemos analizado ya en otros programas, esa es una condición necesaria para sobrevivir y competir en el ecosistema informático del mundo globalizado del siglo XXI. Pero esa transición está todavía en una fase incipiente, aunque claramente hemos avanzado mucho. La Defensoría de Audiencias tiene hoy retos inéditos que nos plantean nuevas preguntas y estrategias eficientes de comunicación con nuestras audiencias. Una de las diferencias entre haber sido hace 20 y hoy defensor es que hace 20 todo el canal con que yo recibía las indicaciones de las personas, de los ciudadanos, eran cartas, o era teléfono, o era, como una vez me sucedió, el médico del Negro Acacio en la portería diciendo que quería ya hablar conmigo. Había un requisito que era que el defensor del lector en el periódico no recibía directamente a las personas, sino mediadas por la carta o por el teléfono grabado. Bien, pero la diferencia es que 20 años después tenemos entonces celulares y computadores y redes sociales, etc. En la charla de por la mañana, el debate de por la mañana sobre la protesta social en Colombia, yo decía que la protesta
ya no era parecida a la lógica de los medios. No que los medios representaran, por supuesto representan la protesta, pero hay una enorme distancia entre lo que son los medios tradicionales, digamos, y lo que es la lógica de la protesta. La lógica de la protesta es más cercana, por supuesto, a la lógica de las redes sociales. Y hoy es absolutamente fundamental para un defensor no solamente mirar qué pasa por su canal o por sus emisoras, sino qué pasa por las páginas web, qué pasa por Twitter, qué pasa por Facebook, porque además la información es tratada de manera diferente en esos canales, pero podríamos pasarnos aquí mucho tiempo mirando cómo están procediendo las redes sociales, cuál es el grado de confianza, cuál es el problema de la desinformación, cómo se crean burbujas interpretativas de la información según los propios intereses, etc. Hay muchos fenómenos que están siendo de interés. Pero para finalizar, con relación a la autorregulación, hoy hay un gran debate en el mundo, en efecto. Hace una semana tuvimos a la llamada Garganta Profunda ante el Congreso de los Estados Unidos, que además estaba mostrando documentos sobre informes internos de problemas que estaba ocasionando Facebook, etc. Esto está complicándose porque creo que el problema es llevarlo a las regulaciones o generar mecanismos de autorregulación. Pero en efecto Facebook tiene mecanismos de regulación, tiene una montonera de millones dedicados al tema, una montonera de personas dedicadas a sacar y mejor dicho, lo que hacen es más sacar que lo que vemos, según dicen. Hay una colombiana que forma parte del gran consejo de Facebook, con muchos méritos, con mucho conocimiento e inteligencia, porque fue relatora además de libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Entonces, hay preocupación, hay debate en la sociedad, hay intentos de regulación, hay fórmulas de autorregulación, pero al día de hoy no sabemos exactamente en qué va a terminar, pero va a terminar en algo, porque es algo que está impactando definitivamente en la sociedad. A mí me parece que las redes son el reto más extraordinario que tenemos hoy los periodistas, porque la gente se está informando a pesar nuestro, y eso es muy importante, con todos los riesgos que eso tiene, con todos los riesgos, y porque muchas veces pues caemos en una falla profesional, que es no verificar por nosotros mismos lo que nos cuentan en redes, que finalmente en eso consiste el oficio nuestro, verificar por nosotros mismos lo que otros dicen que está pasando, y a veces eso no se hace. Pero las redes están empezando a ofrecer unas oportunidades maravillosas. Yo creo que la experiencia de Canal Capital, por ejemplo, ahora durante las marchas, sobre todo este año, y en el 20 también, pero sobre todo este año, estas marchas de este año demuestran el potencial tan bravo que tienen las redes, en el buen sentido, en el buen uso de las redes. ¿Por qué? Porque eso amplía las posibilidades de cobertura geográfica. El canal no tiene un presupuesto para tener un corresponsal, como es el sueño del canal. El canal quiere tener corresponsales en todas las localidades, profesionales o empíricos, a los que se les capacite para cubrir la ciudad geográficamente o la ciudad-región, porque ese es el área de cobertura. Aunque eso ya es muy relativo, porque a Canal Capital lo puede ver mi hijo en Alemania, claro, o mi hermana en Miami. Claro. Entonces eso se ha relativizado mucho. Pero entonces nos están poniendo un reto maravilloso en las redes. Y además nos están dando una oportunidad para que perviva lo que hacemos en la pantalla convencional, porque muchos de esos contenidos se están instalando y se están hospedando en los repositorios de las redes. Estoy segura de que, como nos pasó a nosotros mientras cubríamos ese foro, se están planteando más preguntas sobre lo que ustedes y nosotros podemos hacer para que la Defensoría de Audiencias de Capital sea un punto de encuentro, un punto de conversación y de participación efectiva sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en este canal de interés público.
Nos interesa mucho saber qué están pensando, qué se están preguntando, qué propuestas se les están ocurriendo en este momento. Escríbanos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Los esperamos el próximo sábado a las 7 en punto de la mañana. Hasta entonces, y por supuesto, no olviden pasar la voz.